Hola, buenas tardes a todas y a todos. En esta oportunidad nosotros queremos compartir una necesidad sentida dentro de lo que ha sido el desarrollo de las acciones de la AMSE dentro de este último tiempo, y por eso queremos compartir este tema que es la convivencia escolar y conceptos afines a las políticas educativas, desafíos disciplinarios y profesionales a la psicología educacional. Como ya se mencionó, en esta oportunidad estaremos tanto Lauren como yo compartiendo este desarrollo. Entonces, en primer lugar, queremos compartir algunas acciones desarrolladas en el marco de la AMSE durante este último periodo y contextualizándolo también desde esta situación de pandemia que ciertamente ha generado bastantes cambios y desafíos en las organizaciones educativas, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver algunas imágenes de algunos conversatorios que fueron objetivos de intervención educacional en tiempos de crisis, inclusión educativa y participación, sobre las escuelas remotas y el cambio educativo, pero también se han generado jornadas de autoformación online, y entre ellas podemos destacar, por ejemplo, el análisis de la bitácora docente de Mineduc, una de las acciones desarrolladas en tiempo. Esto habla justamente que la temática de convivencia escolar es una necesidad sentida de discusión y de acompañamiento desde los grupos profesionales, en nuestro ámbito como psicólogas y psicólogos educacionales, que ciertamente implica cambios y desafíos, más aún cuando nosotros, al momento de desarrollar una revisión de contenidos cualitativos de las políticas de convivencia escolar, nos encontramos con una serie de conceptos, sentidos que en sintonía con lo que plantea Fierro y Padilla, existe una multiplicidad de enfoques y de significados que en ciertas ocasiones puede generar conflictos y ambigüedad, no solo para el término de las políticas, sino que también para la aplicación en las escuelas. Entonces, para ello, lo que queremos hacer nosotros es compartir bien esta revisión, algunos de los enfoques que hemos visto, pero también qué implica ello para nuestro rol como psicólogos y psicólogas educacionales. Para ello hacemos una revisión de los antecedentes de cómo llegamos a esto. Y esto tiene como una fuente de origen el informe de la UNESCO desde Delors, quien plantea entre los 4 pilares de la educación el vivir juntos, o, eh, o aprender a convivir, a través del cual se generan desde los años 2000, tanto en Chile como en la región, una serie de políticas y gestiones para poder desarrollarse en la escuela. Y desde ahí, por ejemplo, en el año 2000 se formula la primera política de convivencia escolar, las cuales ya incentiva el desarrollo de una gestión dentro de las escuelas. Luego tenemos una serie de políticas como la ley sobre violencia escolar, que cabe recalcar que es una ley que proviene desde el Poder Legislativo, mientras que tenemos otras directrices como la Política Nacional de Convivencia Escolar del 2015 al 2018 y 2019, que son emanadas desde el Ministerio del Ramo. Por último, nos damos cuenta que dentro del contexto de pandemia, cuando uno ingresa a la página del Minedu, nos encontramos que hay un nuevo objetivo que es más bien de inclusión de lo socioemocional para poder favorecer acciones que contribuyan a la formación integral desde un ámbito, desde esa línea, desde las emociones, que fue una necesidad sentida. Entonces así nos encontramos con una serie de conceptos cuando hacemos esta revisión en estos documentos que ya hemos comentado, como el mismo concepto de convivencia escolar, el concepto de diversidad, inclusión, de transversalidad, de formación ciudadana, de aprendizaje socioemocional, de enfoque de derechos, de participación y de clima escolar. Si uno hace la revisión justamente de qué implican estos conceptos, nos encontramos que existen una serie de enfoques y énfasis a los cuales se les hace mención. Por ejemplo, encontramos ciertos elementos que van desde una lógica más bien de un desarrollo individual a una línea más bien comunitaria. Hay algunos que se desarrollan más bien desde la educación para la paz, o una educación para los derechos humanos, o bien para un desarrollo moral y educación en valores, que apelaría a una línea más bien individual.
También, si uno revisa los documentos, encontramos perspectivas más bien pedagógico-curriculares o más bien organizativo-administrativas cuando vemos estos planes de gestión, o en ocasiones participativos o de manejos de conflicto. Entonces, en esa línea nos damos cuenta justamente de esta situación paradójica en la cual si consideramos nuestro rol justamente, a pesar de esta diversidad conceptual, nosotros tenemos a la base que dentro de la convivencia escolar se da justamente las condiciones de favorecer lo que es parte del derecho humano a la educación. No. Laura. Ahora toca, gracias. Sí, ahora toca mi parte. Estoy viendo ahí, ahí está. Ahí. Sí. A partir de lo que nos ha contado Pamela, nosotros como ANSE, como Asociación Nacional de Psicólogos Educacionales, lo que hemos tratado de hacer es elaborar ciertos desafíos profesionales y disciplinarios para nosotros como colegas, pero también a partir de la reflexión que se ha dado en la instancia de conversación en redes sociales, en los conversatorios que nombraba Pamela, y en la instancia de autoformación, como para instalar desafíos hacia el futuro, a partir de este diagnóstico del que partimos y de esta revisión de los conceptos de las políticas públicas. Y lo que vamos a exponer ahora tiene que ver con cómo vemos hacia el futuro aquellos desafíos a los que nos enfrentamos como profesionales de la educación. Por eso, nosotros, como primer ámbito que vemos nosotros digno de problematizar, es la necesidad de superar una situación de alta diferenciación de tareas que tenemos al interior de los establecimientos educacionales, refiriéndonos a la diferenciación de tareas entre psicólogos y psicólogas, por una parte, y docentes, por otra. En ese sentido, así como los y las docentes han acusado últimamente en su crítica a las políticas públicas actuales un alto énfasis en las políticas de desempeño individual, es decir, que el reconocimiento profesional se mide también a partir de los logros que tiene cada profesional. Paralelamente, como un espejo de eso, en la psicología dialogamos con el marco teórico de este concepto que se ha venido usando, que es el de encapsulamiento, es decir, estamos frente a un problema similar en el que cada uno está desarrollando tareas muy distintas, ¿ya? Que tienen que ver con la docencia, con lo pedagógico, por otra parte con el apoyo psicosocial. Entonces, nosotros como un desafío lo que instalamos es, por ejemplo, la valoración del trabajo multidisciplinario e interdisciplinario entre docentes y psicólogos y psicólogas para el abordaje de estas situaciones emergentes y complejas, lo que normalmente se le llama el apagar incendios, que ha sido un concepto que ha salido bastante en este congreso en general en el área de psicología educacional. Y para eso nosotros lo que proponemos, lo que vemos como una salida, un camino al que se puede aludir, es la construcción de un terreno común en el que podamos trabajar docentes y psicólogos y psicólogas, que tiene que ver con, por una parte, la dimensión discursiva, es decir, construir un terreno donde haya un vocabulario común, donde tengamos palabras en las que podamos hablar ambos de situaciones desde un punto de vista pedagógico, relativo al aprendizaje y a las variables que lo condicionan, pero donde finalmente el giro de la escuela es el tema principal, y también tratar de construir un bagaje disciplinar que también sea común. Y eso tiene que ver con cuando se plantea la transformación de la formación inicial psicológica, digamos, para hacer el símil con la formación inicial docente, también se formen los profesionales para un encuentro inter y multidisciplinario con la docencia. Como dice ahí, como ciencia y oficio de la educación que se encuentran en un terreno común. Y la última diapo, por favor. Ahí está. Nosotros queríamos terminar esta presentación señalando ciertas amenazas a esta transformación que nosotros vemos como posible, como camino hacia el futuro, pero este es un marco teórico que se ha comentado bastante también en este congreso, pero nosotros lo planteamos aquí como amenaza a este encuentro interdisciplinario con la docencia, ya trascendiendo la discusión respecto de solamente la psicología educacional, sino amenazas al encuentro interdisciplinario, que es lo que tratamos de instalar. Y
una de las grandes amenazas es la lógica de rendición de cuentas con altas consecuencias. También se ha dicho que favorece la responsabilización individual en ambas profesiones, digamos, en ambos ámbitos, en el sentido de que se reconoce y se valida y se evalúa a docentes respecto del trabajo individual que realizan, y lo mismo pasa con los profesionales de las duplas psicosociales, que también se someten a evaluación relativo a sus propios planes de trabajo individualizados. Segundo, como parte de esta lógica, la alta protocolización de las acciones, sobre todo para el momento del apagar incendios, en el sentido de que, está sonando sobre todo en el sentido de que frente a las situaciones más complejas se tiende a normar con una serie de pasos el actuar profesional en reemplazo del desarrollo de competencias y instalación de competencias profesionales para una multiplicidad de situaciones. Y también, bueno, algo que había dicho en un principio, que tenía que ver con el establecimiento de metas y de evidencias para dar cuenta del avance, por ejemplo, de los planes de mejoramiento educativo asociados a roles distintos. Y hay metas y evidencias asociadas al rol docente, y las hay respecto del rol de los psicólogos y psicólogas. Y una segunda área de amenazas a este desafío de la inter o multidisciplinariedad para eh, el trabajo en la escuela es, por una parte, o sea, el segundo ámbito es la lógica jurídica penal, que insiste en un paradigma de control y sanción, en el sentido de eh, llevar hacia la normalización de las conductas en vez de a un desarrollo eh, contextualizado, por ejemplo, o donde uno se pregunta por el sentido de las acciones, y en el sentido de que esta lógica, instalada, por ejemplo, por la ley de violencia escolar y por políticas como la aula segura y otros derivados, insiste también en una normalización de las conductas a desmedro de un enfoque formativo, por una parte, de corte pedagógico, centrado en el aprendizaje, y también en desmedro de un enfoque democratizador, tendiente a la participación y tendiente a valores democráticos.